La drag queen que participera en la cabalgata de Valleca, la tradition sont susceptibles de cambio. La Prohibida, la cantante drag queen gaditana Amapola Lopé, Chiclana de la Frontra, 1971, no entendia ella como había montado tal polémica por su presencia en la carroza de la arena de la cabalgata de Rey de Vila de Valleca. Se ha descontextualizado. Yo soy solo un persona dentro de la decena que van a participar, sona là-bas al teléfono este icono transexual en español hispanoamérica. Somos muy purista para muchas cosas y poco para otra, si hay algo que no nos gusta atacamos y decimos que es denaturaliza en la tradición. Precisaba la conocida drag queen sobre su presencia en la carroza de la diversidad en la que se estará acompañada por la cabarotera Roma Calderón y la hipoperadno y la Miss. La Prohibida considera que toda la tradición ha ido evolucionando, precisamente la que permanecen son las que s'adaptan a lo nuevo tiempo, por eso replicaba ella que, si ella la cuestiona, ella también podría cuestionar la participación en el desfile de Bob Esponja o los personajes de la Guerra de la Galaxia. La Prohibida se refería a la crítica contra el Ayuntamiento de Madrid realizada por Pepe y Ciudadano. Mientras el portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, acusaba a Manuela Carmona de denaturalizar la festividad y frustrar el sueño de los niños, la portavoz de Ciudadano, Begoña Villassi, pedía que la cabalgata fuera lo que los niños quieran. Toda la tradición son susceptibles a lo cambio, ha sucedido en toda la historia. No queremos denaturalizar la cabalgata, sino enriquecer, ampliar, participar en la tradición aumentando la, replica la drag queen, apunta que la propia cabalgata ha ido evolucionando con el tiempo. La historia se reinterpreta, no era la misma cabalgata de 1969 que la de 2009, se han quitado cosas y se han añadido otras. Lo reinago está basado en un texto y puede reinterpretar todo, la misma historia se reinterpreta, Ana de la cantante, que considera que el tema LGTB es un arma usada por muchos para dividir a la sociedad cuando los organizadores de la carroza de la diversidad no querían generar ninguna polémica. Según la drag queen, en un momento pretenden que la carroza en la que va a desfilar esté alejada de lo que pretende ser la fiesta de lo más pequeño. El desfile algo para lo niño y va a ser la fiesta para lo niño. No va a haber purpurina, ni corona, ni vestido diferente. Es una cosa festiva pero no es ni el carnaval de Canarias ni el orgullo gay, precisa sobre su carroza, cuya más aboga por la pluralidad, porque cada uno es libre para hacer con su vida lo que quiera. Tanto ella como la cabarotera Roma Calderón y la hipoperadno y la Miss van a ir vestida de animal de peluche con pijama con un objetivo, queremos dejar claro a los niños que hay que ir pronto a la cama. Durant el desfile, además de repartir caramelo, miembros de la escuela de danza de la Miss realizarán espectáculo de belle. No es nada más a la de lo infantil, insiste la Prohibida,
anad que tanto ella como su compañera realizaban actividad comunitaria no remunerada, lo tesamo por lo nino, y no más. Vamos a seguir haciendo cosa cuando nos llamen porque no gusta hacer cosa por lo demás. La drag queen recibió el respaldo total de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, afirmó que la novedad de la cabalgata de Vallecas es una representación más de la diversidad madrileña y ayuda a visibilizar a lo nino trans LGTB, se informa Europa Press. Entretanto, el concejal de Villa de Vallecas, Paco Pérez, aseguró que la causa pretende defender la diversidad del barrio y añadió que no prohibiría la participación de nadie en el desfile por cuestión de raza, sexo o religión.